una tragedia más que golpea a la familia Yankelevich. Se trata de Mila Yankelevich, que era la hija de Tomás. Sí, la nieta de Yankelevich y de Cris Morena, Cris Morena, ¿no? la nieta. Claro, estamos con una familia que ha vivido una tragedia de la muerte de Romina Yan. Romina, yo creo que la gente no se va cuando vive en uno, ¿no? Es como que las personas se van de viaje, pero están adentro de uno. El dolor es inmenso, pero que no perdemos a nuestros seres queridos. Pasan a otro estado, pasan a otro plano. Nosotros no dejamos de existir nunca. El alma es inmortal. El 29 de agosto del año 2024 son estas imágenes. Sí, casi un año. Un año. Cris le hizo un posteo a Mila cuando cumplió los 7 años el 12 de febrero y le puso: Hace nada. Mila, mi niña con alas, mi hadita feliz y libre, acuariana, soñada y tan esperada. Nuestros momentos juntos, llenos de baile, canciones, inventando en la playa las formas de las nubes, tus preguntas increíbles. Sos libertad, sos sol, abrazos, bella inquieta, dulce niña amada, especial, brillante, nietita querida. Desastre. Desastre esa Pobre familia. familia, es una familia. Desastre esa familia. Una tragedia. Desastre, la verdad que Romina sí. fue tragedia, esto es tragedia. 7 años. Muy difícil hoy arrancar este programa, hablar de este acontecimiento del que nos hemos enterado en el día de hoy, a pesar de que es un hecho que sucedió en el día de ayer a las 11:30 de la mañana, en la bahía de Biscayne, allí en Miami. Y lo que ya sabés, lo que ya escuchaste y las imágenes que ya viste, y esta tragedia que golpea nuevamente, en este caso, a 2 familias argentinas. Fallecieron 2 niñas, una de 7 años y otra de 13. Nuestro abrazo a ambas familias, nuestra solidaridad. Y el golpe es enorme, porque cuando muere una persona mayor, una persona adulta, uno recibe el impacto. Pero cuando pasan estas cosas, cuando muere una niña de 7 años, otra de 13, no hay explicación posible, porque se rompe esta ley de la impermanencia que dice que un día nacemos, otro día vivimos, si tenemos la fortuna de envejecer y un día llegar a la muerte. La ley de la vida. Pero cuando pasan estas cosas, se te queman los manuales, porque no podés entender que suceda una tragedia tan grande, tan impactante. Otra vez el dolor en la familia Yankelevich, que un poco es nuestra familia, gente, porque Cris Morena y Gustavo Yankelevich son la televisión. Y de esta manera nos golpea de esta forma, porque hemos crecido con ellos, viendo sus productos. Todo nuestro amor para la familia. Bien, dicho esto, ahora sí vamos con los datos. Vamos, Bremer. Sí, la información empezó a rodar en la noche de ayer, aunque sin ningún tipo de confirmación. Hoy a la mañana tampoco, porque en este incidente náutico, y vamos a reiterar esta palabra, no parece ser un accidente, sino un incidente, algo evitable. Habría muerto la nieta de Gustavo Yankelevich e hija de Tomás Yankelevich. Como bien decías, Karina, hablar de los Yankelevich es hablar de Jaime, Claro. es hablar, de Samuel, es hablar de Gustavo, es hablar de los creadores de la tele comercial. Totalmente. En nuestro país. ¿Qué se sabe? Que este incidente ocurrió entre las islas Monument e Hibiscus, en la bahía Vizcaína, en Miami. Todavía muchas dudas y muchas preguntas. Claro. Por ejemplo, ¿por qué 2 embarcaciones de distinto porte estaban justamente circulando? ¿Qué previsión tenía una que estaba portando una grúa que le impedía ver justamente al timonel qué había delante? ¿Había otro agente de tráfico, como suelen tener las barcazas, delante, o ese puesto estaba vacante? Por otro lado, ¿por qué una joven de 19 años estaba a cargo de 6 menores en un velero que habría fondeado? Digo, porque a las 5 de la tarde hora argentina, la Guardia Náutica de Miami va a dar datos específicos y precisos y oficiales. Pero ¿por qué habría fondeado en una zona donde no lo tenía permitido? Las últimas horas de Mila Yankelevich en este campamento náutico. ¿Quién vio la tragedia? Primera semana de campamento. Con tanta alegría, las familias mandamos a nuestros hijos a las colonias de vacaciones con la ilusión de que lo pasen bien, que se... Fíjate lo que es el destino
indicado. Realmente, como bien decía Luis, esta noticia sigue estando en desarrollo, hay una investigación, por lo tanto, a medida que nos vayamos enterando de qué fue exactamente lo que sucedió, te iremos compartiendo. Lo que saber, sin ser especialistas en la cuestión náutica, es que son ambas embarcaciones que no tienen velocidad de reacción. No, porque la un velero barcaza funciona... puede desviar a babor o estribor. Sí, pero no en un segundo. Para nada, para nada. Y por otro lado, el velero, a ver, hay distintas embarcaciones. La más pequeña es para 2 personas, que no es el caso, Claro. que se llama Optimist. Cuando uno quiere empezar a hacer un curso de timonel, va con un instructor. Sí. Esta era una barcaza un poco más grande. Pero ¿por qué en ese canal donde dicen que si bien era lunes, la Sí. mayor circulación es el fin de semana, Exacto. tampoco era una zona muy resguardada? Vamos a estar hablando con gente de prefectura que seguramente nos pueda pintar un poco más la situación para poder entender qué es lo que falló, qué es lo que falló para que suceda esta tragedia. Ahora vamos a sumar a esta conversación a Carolina Resch. Ella es de Radio La Poderosa desde Miami. Hola Carolina, bienvenida a la tarde. Si se puede decir bienvenida en un día tan pero tan triste. ¿Cómo estás? Sí, sinceramente sí. Muy buenas tardes a todos. Hola Karina, hola a todo el equipo. Sinceramente es una noticia muy triste. Todas las niñas que estaban en el velero eran argentinas, lo cual imagino que impacta obviamente a los argentinos, pero aquí en Florida también. Recordemos que los productos televisivos que han hecho Yankelevich junto a Cris Morena han llegado al corazón de todos los latinos, no solo de los argentinos. Y aquí Florida es un epicentro de los latinos, entonces el dolor y la conmoción en el sur de la Florida es indescriptible. Es tremendo, Carolina, es tal cual lo que decías, de alguna manera también lo que decía yo. Conocemos tanto a esta familia, está tan atravesada la historia de todos los que hacemos televisión y los que miran televisión con esta familia, Cris Morena, Gustavo Yankelevich, que el impacto es terrible. En Florida hay una comunidad de argentinos enorme. ¿Tenés algún dato más acerca de la otra niña que falleció? Miren, la niña que falleció también tenía, 7 años, 8 años Mila y 13 años la otra niña argentina que falleció. Y recordemos que hay 2 niñas más argentinas que hoy están peleando por su vida. Están muy graves. Y hay solo una niña más que está fuera de peligro junto a la adulta que estaba de 19 años que también salió ilesa. Hoy por la mañana pude hablar con el teniente Pete Sánchez, él es bombero de Miami, fue uno de los primeros que llegó al lugar y que asistió, y la verdad que su relato fue impactante. Sinceramente, él relataba que las niñas estaban debajo del velero y que sinceramente trataron de trasladarlas a la primera casa ahí sobre Biscayne, que estaba al frente, pero la verdad que mucho no se pudo hacer. Y ya cuando llegó la ambulancia y se activó obviamente todo el protocolo de seguridad que funcionó muy bien, lamentablemente con las 2 niñas fallecidas no había mucho que hacer. Carolina, sé y hay imágenes terribles de ese momento porque hay una vivienda que ofrece como el espacio para intentar reanimar a las 2 criaturas que terminan falleciendo, un dispositivo que se activó a los 8 minutos y que llegó a los 12 minutos. Pero yo escuchaba a Javier Seriani, colega desde Miami, que decía que en lo que va del año, en esa bahía vizcaína, hubo más de 300 incidentes náuticos. Y te pregunto, ¿era una zona segura para que pequeños de tan corta edad empiecen a probar este tipo de deportes? Eso es lo mismo que uno se está preguntando, ¿no? Nosotros como periodistas, y desde que el caso llegó hoy a la boca de todos, más allá de que en Miami obviamente generó impacto desde ayer a las 11:15 cuando ocurrió la colisión, y sinceramente es extraño cómo puede un velero que está enseñándole a niños o divirtiéndose de manera recreativa con niños pueda tener el mismo acceso que tiene una embarcación de semejante magnitud, que recordemos que entre las prioridades entre un velero y una embarcación de ese calibre, lógicamente la prioridad la tendría el velero, pero puede ser de que esas embarcaciones a veces necesiten más espacio como para poder girar, ¿no? A veces tienen una capacidad limitada, entonces también ese es un punto que me señalaba un experto en esto.
dato que se daba es que el traslado de esta grúa, hay muchas casas en construcción, mansiones, muchas figuras viven ahí. El traslado de materiales y de grúa se hace por la noche. Otro dato que nos cierra, ¿por qué se hizo durante el día? Sí, exactamente. En este preciso instante, hablando de la zona donde ocurrió esto, está toda la zona de seguridad enmarcada, son 230 metros a la redonda que uno no se puede acercar porque están trabajando los peritos, los policías, los bomberos, se está trabajando arduamente para saber qué pasó y quién es el responsable. Claro, me llegaba esa información, ¿no? También desde Miami, que es como meter una embarcación muy chiquita en medio del río Luján, ¿no? Para los que conocemos acá y no conocemos Miami. Hay ese tipo de tráfico, motos de agua, veleros de distinto porte, este tipo de embarcaciones. Es muy peligroso. Si vamos a la navegación marítima en sí y aquellos que alguna vez, no sé, hemos ido a dar una vuelta, sobre todo por acá, por el Delta, vos ves lo que dice José, que se mezcla todo, ¿eh? Sí. Y la barcaza o barcos de ese tipo, la navegación es satelital, no así la del velero. Vos podés detectar que delante tenés un barco de igual porte o mediano porte, pero que también tiene satélite. El velero no. Por eso lo arrolla como si nada. Sí, no detuvo la marcha en ningún momento. Eso te quería preguntar, digo, en las imágenes que vimos no se ve ningún tipo de maniobra por parte de ninguna de las dos embarcaciones para evadirse. No se ve que eso sucediera. ¿Está el testimonio del conductor, del que transportaba la grúa? ¿Cuánta gente había en ese barco? ¿Qué información se tiene? Lo que se sabe es que el conductor de la grúa estaba en estado de shock y todavía no trascendió su declaración, pero lo que sí se dijo es que él estaba en estado de shock cuando ocurrió lo que sucedió. Aparte, bueno, como pudieron visualizar en el video, el impacto fue contundente. ¿Estaba solo? Pasa por arriba. No, y los niños, no sé si pudieron escuchar el relato de un menor que pudo ver lo que susucedió y cómo relataba con total, bueno, no dijo sé que si salieron volando. Porque es un niño, ¿no? Él relataba lo que vio, de cómo los niños salieron volando, ¿no? Literalmente decía eso. Ahora llama la atención porque, a ver, si hay un lugar en donde estás más o menos seguro, o más seguro que en cualquier otro lado, es en Estados Unidos, que si pasan un trapo en el piso, te ponen 20 carteles para que no te patines, digamos. Son realmente muy previsores. Hay sistemas de seguridad al ingresar a un edificio, al ingresar a un museo, digamos, tantos dispositivos. ¿Cómo puede haber pasado esto? Digamos, realmente es gente a la que no se le suele escapar este tipo de cuestiones. Algo falló y vamos a tratar con Luis, la gente ¿cómo, Carmela? Como dijo Luis hace un rato, se ve que es una zona que ya tenía algunos problemas, ¿no? No habían sido de esta magnitud. Llama la atención, pero se venían Carmela. reportando situaciones. Ahora, pero este tipo de, Carolina, este tipo de embarcaciones con esta finalidad, donde las vacaciones, los niños solían hacer este tipo de vacaciones, de actividades, exactamente, digo, ¿se hacía siempre en este mismo lugar? ¿Era un lugar habilitado para hacer este tipo de actividades? ¿Es normal en ese lugar? Sí, como bien señalaba Karina, aquí en Estados Unidos todo es muy prolijo, muy respetado, las leyes, las condiciones, las normas. Es decir, que si este club estaba realizando las actividades en ese lugar es porque estaba habilitado. Ahora, la pregunta que yo me hago y que todos nos hacemos es ¿cómo puede ser que esté habilitado un velero tan pequeño con 5 niños a bordo, 5 niñas a bordo y también al unísono una embarcación de semejante magnitud, sabiendo que una embarcación de esa magnitud quizás no tiene la maniobra necesaria para poder girar a tiempo o poder esquivar algún velero? O alguna moto de agua que también hablaban. Es que lamentablemente en el mismo río, canal, conviven todas las embarcaciones. Todos aquellos que alguna vez se animaron. Sorprende, viste que a nosotros nos llama la atención cómo la chica 19 años. Quiero decirles que cualquiera que tome un curso de timonel y haga el curso y obtenga la licencia puede manejar, tengas 18 o 70. Uno cree que para salir a navegar tiene que ser un marinero profesional. Y no es así. Cualquiera que tenga dinero, un barco y obtenga la licencia haciendo un curso, es como un auto, es lo sale mismo. a navegar
con una embarcación. Esto, Carmela, que decís es muy cierto. Es como un chico de 18 años maneja lo mismo que un pibe de 60. Quiero resaltar algo. Recién veíamos las imágenes, unas imágenes de cómo era el tipo de embarcación, de este tipo de actividad. Digo, a pesar de que era un velero, los veleros tienen un pequeño motor, que no tiene un gran poder de reacción, pero tienen un pequeño motor. Ahí nosotros veíamos en las imágenes que se ve que tiene el motor levantado. Por eso digo que lo que llama la atención es que no se ve que ninguna de las dos embarcaciones haga ningún tipo de maniobra para evadirse. Porque con el motor, Carmela, mueven. Lo que hace navegar a un velero es la vela y el viento. El motor es para mover, es para sacarlo de la base, del muelle, de la guardería, y que comience la vela a desplegarse, el viento la tome y la lleve a navegar. Es básicamente porque ese pequeño motor de a bordo se sube. Lo que yo te digo es, si no había viento, si las condiciones no eran propicias, digo, habría tenido algún margen de maniobra. A mí lo que me sorprende es que parece que ninguna de las dos embarcaciones se hayan visto. No, llama la atención, Carolina. A priori en la imagen. ¿Hay alguna otra información que hayas podido encontrar en este último rato acerca de lo que pudo haber sucedido? No, por el momento hay total hermetismo y entendemos todos de que dado el desenlace tan triste y también como hay dos niñas en peligro, creo que es lógico que haya tanto hermetismo al respecto, de que no se quieran indicar cosas que no son, ni decir cosas incorrectas. Estamos todos esperando a que la Guardia Costera, que es quien está a cargo de la investigación, sea quien informe quién fue culpable, qué pasó, quién debería haber hecho las cosas bien, si alguien no estaba preparado o lo que fuese, pero lo que más se respira aquí, aparte de tristeza, es un pedido de justicia. Porque hay un culpable y lamentablemente hay dos víctimas y dos que están corriendo peligro. Corita. A ver, la información que me llega, Carolina, y vos quizás me podés confirmar esto, es que la otra niña, lamentablemente, que falleció de 13 años, sería la hija del dueño de la empresa que hace los camp. Es la otra niña que tuvo el desenlace fatal. Mila tenía una clase más el jueves y con eso ya terminaba su camp, ahí finalizaba esta actividad. Y es una fundación que incluye todas las personas que trabajan allí, son argentinos. Ay, Dios absolutamente mío, todos los que forman parte de esa fundación. Por eso las 5 niñas son argentinas. Eso es lo que más genera impacto. Que las 5 niñas son argentinas. Y hay algo que quiero recalcar que decía Karina al principio muy correctamente. Aquí, como en Argentina, pero sobre todo aquí en Estados Unidos, es muy normal y muy tradicional de que los niños participen en actividades o que se vayan de viaje, de campamento. Los niños se van un mes a veces y llaman una vez por semana a sus padres. Solamente una vez los pueden llamar a los padres y eso aquí es muy tradicional, es muy común y es muy bien visto. Increíblemente, lógicamente este desenlace no. Increíblemente, hace pocos días tuvimos también la noticia horrorosa de una inundación inusitada en otra parte de los Estados Unidos que arrasó con otro campamento de niños. ¿Ustedes recuerdan, chicos? Hace algunos días solamente, en Texas. Hace solo unos días, exacto, en Texas. Y fallecieron muchas y ellas también eran niñas. Bueno, pero sin irnos de Miami, Carolina, quiero reportar acá un dato que seguramente tenés en mente. Hace muy poco fue un escándalo en Miami. El incidente náutico provocado aparentemente por George Pino, este es el nombre de un desarrollador inmobiliario, que como consecuencia tuvo nada más y nada menos que la muerte de una joven de 17 años, Luciana Lucy Fernández, y heridas gravemente como lesiones cerebrales a una alumna de la Academia Nuestra Señora de Lourdes, Caterina Katy Puig, y se armó todo un escándalo porque no le tomaron la prueba de alcoholemia. Como bien dijo Faba, en toda zona de deportes náuticos, tristemente, hay gente responsable y gente irresponsable que produce consecuencias, ¿no? Cari, convengamos algo, que mucha gente se dice, pero ¿cómo una nena de 7, 8 años estaba subida a un barco sola aprendiendo a navegar un velero? Entendamos que esto es de familia. Por lo general, aquellos amantes de la náutica inculcan a sus hijos, puede haber una excepción, pero los hacen de chiquito. Aquellos amantes de las motos, por ahí vos ves nenes corriendo motocross a los 4 años, o autos, o karting. Esto es algo que se inculca y es habitual, no es
algo anormal. No, mismo en el Río de la Plata. Y ahora vamos a hablar con el oficial de tráfico marítimo de prefectura, porque es muy común ver a chicos súper chiquitos aprendiendo a navegar. Acá en el Delta. Exactamente. En Tigre, en el Delta, en el